Para trabajar los celos hemos diseñado el test de la sinceridad. El objetivo de este test es responder a la siguiente pregunta, básicamente. Siempre que te fijas, agradas, te lo pasas mejor o necesitas el apoyo de otra persona, irremediablemente dejas a tu pareja o por ello eres infiel. La respuesta a todo esto es no. Es decir, normalmente vamos a sentir todo ese tipo de sensaciones hacia otras personas, pero eso no quiere decir que sustituyamos a nuestra pareja o le seamos infiel. Por tanto, es normal sentir determinadas sensaciones sin que ello lleve a comportamientos de infidelidad. De todas formas, el concepto de fidelidad o no es algo que tiene que establecer la pareja entre sí mismos, es decir, lo que los dos acuerden es lo que se debe considerar, porque puede ser una pareja que tiene un concepto abierto de lo que es las relaciones con los demás y por tanto no estaríamos hablando de infidelidades. La infidelidad se relaciona generalmente con los celos o los celos con la supuesta infidelidad. No siempre que hay celos hay infidelidad. Por eso hablamos de celos. En este caso los celos van a ser una sospecha o evidencia de una relación íntima con otra persona. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde puede equivocarse la persona cuando interpreta la realidad. El concepto de celos, aquí explicamos que unos celos racionales o irracionales. Realmente lo que todo el mundo entiende por celos son lo que llamamos irracionales. Por tanto, nos vamos a ceñir a lo que se consideran celos irracionales. Porque los celos racionales serían, digamos, una leve sensación de malestar ante la posibilidad de que algo o alguien a quien yo aprecio no esté conmigo, pero eso no es lo que la mayoría de la gente entiende por celos. Entonces, los celos siempre van a ser irracionales. ¿Cuándo son irracionales los celos y cuándo son celos? Entonces, cuando hay una posesión y una exigencia. Cuando haga lo que haga la persona, en este caso ella, nunca va a conseguir que él se tranquilice. Los celos evidentemente se pueden dar en todas las relaciones de pareja, pero cuando entramos en lo que es la prevención de violencia de género, los celos son la herramienta fundamental de control y de poder en la relación y en el comportamiento de la otra persona. Los celos irremediablemente van a ir provocando discusiones, malestar, violencia, reprimir comentarios, cambiar el comportamiento de la otra persona. ¿Por qué? Porque son sinónimos de propiedad, de exclusividad, es decir, de que la otra persona me pertenece y debo tenerla. Entonces eso es lo que genera ese malestar, porque no podemos controlar el comportamiento de ninguna persona al 100%. ¿A quién y quiénes son los que sufren celos? Normalmente la persona celosa va a tener celos en los grados más leves, exclusivamente a lo que la persona haga, pero también va a llegar a tener miedo a veces de los propios familiares, de que se relacione con amigas, que haga determinadas actividades, es decir, va a ir inundando, digamos, generalmente la vida de la otra persona y va a ir coartando si la persona que recibe, digamos, esos comportamientos celosos le va haciendo caso al celoso, va a acabar por minar su vida y por hacerla cada vez más aislada. Depende de la intensidad también, es decir, una persona que tiene unos celos leves no tiene por qué a veces demostrar el comportamiento de la otra persona, pero siempre lo va a demostrar hacia sí mismo. Es decir, una persona con celos generalmente va a tener inseguridad en sí mismo, frustración, sensación de fracaso, dependencia, pero es que además, ¿cómo aumenta la intensidad? Cuando además domina y es agresivo con la otra persona, con su pareja. Normalmente en este caso los celos, por tanto, no va a tener una base real. La emoción es desproporcionada y la sensación de tortura psicológica es permanente. Normalmente la persona con celos patológicos va a tener un perfil determinado, se va a creer poseedora de la exclusividad afectiva y sexual de su pareja, va a tener un temor profundo al abandono, es decir, va a ser muy dependiente de su pareja y le va a preocupar mucho la humillación y la vergüenza social. Normalmente también cuando los celos son intensos llega un punto en que la vida de esa persona gira exclusivamente en torno a controlar el comportamiento de la otra persona, con lo cual se vuelve obsesivo y es cuando la persona pierde mucho más los papeles y llega a comportamientos que son realmente excesivos, controladores y obsesivos.